A veces hay objetos, cosas del día a día, que acaban contando historias increíbles. Y no solo de sus dueños, sino de todo un país. Hoy vamos a hablar de uno de esos casos. Un coche que llegó a ser literalmente como de la familia para millones de personas. Hablamos, como no, del Renault 4, el famoso amigo fiel. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que un coche súper sencillo, pensado para ser práctico y ya está, se convierta en un ícono cultural que todo el mundo adora? Pues bueno, vamos a desgranar el viaje alucinante de un coche que lo logró con creces, el Renault 4. Venga, vamos al lío. Para entender todo esto, tenemos que viajar en el tiempo. Nos vamos a la Francia de la posguerra. Imaginaos el panorama, un país en plena reconstrucción, una sociedad que está cambiando a toda velocidad y que, claro, tiene necesidades completamente nuevas. Y aquí es donde entra en juego Pierre Dreyfus, que era el jefazo de Renault en esa época. Y ojo, su idea era rompedora. Él no quería fabricar un cochazo de lujo ni un deportivo que corriera mucho, no. Lo que él tenía en mente era algo como un par de vaqueros. Sí, sí, como se oye. Algo duradero, que valiera para todo, sin tonterías, y que le sirviera a todo el mundo. Básicamente, una herramienta para la vida moderna. Y esa idea, la del coche vaquero, se convirtió en una receta con ingredientes muy claros. A ver, tenía que tener sitio para 4 personas, sí o sí. Un maletero bien grande y aquí viene una de las claves. 5 puertas. Esa quinta puerta trasera fue una auténtica revolución para poder meter y sacar cosas fácilmente. Además, tracción delantera y una mecánica súper simple y a prueba de bombas. O sea, cada pieza, cada tornillo estaba pensado para una sola cosa, ser útil y accesible. Vale, tenemos el concepto claro en Francia, pero ahora la historia pega un salto de gigante. Cruzamos el charco, dejamos Europa y aterrizamos en Colombia. Y es aquí donde la aventura del Renault 4 se pone de verdad interesante. Su llegada fue de todo menos tranquila. A ver, ya habían llegado algunos coches importados desde el 65, pero el punto de inflexión, el momento clave de verdad, fue en 1969. ¿Qué pasó? Pues que se abrió la fábrica de Sofasa en Envigado para montarlos allí mismo. Y ya en 1970 la cosa arrancó a tope. Se empezó a fabricar localmente y así nació oficialmente el carro colombiano. Y esto no era una anécdota, ¿eh? Era parte de un plan enorme para modernizar la industria del país. Pero claro, su aterrizaje fue un choque cultural en toda regla. Pensemos en el mercado de coches en Colombia en esa época. Estaba plagado de barcos americanos, esos sedanes gigantes, superpotentes, con motores V8, y de repente, en medio de todos esos monstruos, aparece este cochecito francés, pequeño, simple, con un motor que parecía de juguete a su lado. Es que no pegaba ni con cola, estaba totalmente fuera de lugar. Así que, como es de imaginar, la primera reacción de la gente fue de desconfianza total. Pensaban, esto es débil, es de usar y tirar. De hecho, hay una anécdota buenísima. El primer Renault 4 montado en Colombia se tiró meses y meses cogiendo polvo en un concesionario de Medellín. Nadie lo quería. La gente pensaba, ¿este cochecito? Imposible que aguante las carreteras de aquí. Pero aquí es donde la historia del patito feo da un giro, porque este coche estaba a punto de callar muchas bocas. Y vaya si lo hizo. Se preparaba para demostrar de qué pasta estaba hecho y de paso robarle el corazón a todo un país. Y la pregunta es, ¿cómo lo consiguió? ¿Cómo pasó de ser un juguete a ser un héroe? Pues por 3 razones fundamentales. La primera, su dureza. Se metió en el Rally Colombia, una prueba brutal por los peores caminos que os podáis imaginar, y aguantó como un campeón. Segunda, el consumo. Gastaba poquísimo, unos 45 kilómetros por galón, que en aquella época era oro puro. Y tercera, y quizás la más importante, su mecánica. Era tan simple que era súper fiable y si se rompía algo, se podía arreglar casi en cualquier sitio con 2 herramientas. Y de ahí, de esa confianza ciega, nació su apodo, el que todos conocemos, el amigo fiel. Fijaos qué bonito. Dejó de ser una simple máquina para convertirse en un compañero de fatigas. Era ese amigo que sabías que nunca te iba a dejar tirado, casi como uno más de la familia. Y parte de su magia estaba en los detalles, en esas cosas que lo hacían único. Mirad esto, la palanca de cambios. La llamaban el mango de paraguas. Salía directamente del salpicadero. A primera vista parece una locura, ¿verdad? Pues era una genialidad, porque al quitar la palanca del suelo, dejaba todo el espacio delantero libre y plano. Súper práctico. Y aquí otra de sus genialidades. La famosa quinta puerta, el portón trasero. Esto le daba acceso a un maletero que era una pasada de grande y de versátil, pero lo mejor era que si plegabas el asiento de atrás, ¡boom!, el amigo fiel se convertía en una mini furgoneta. Podías cargar ahí de todo, desde la compra de la semana hasta el material para montar un negocio. Y por supuesto, el corazón de la bestia,
El motor. No era el más potente, ni mucho menos, pero era simple, era duro como una roca y, sobre todo, era súper accesible. Tanto que muchísimos dueños aprendieron a meterle mano ellos mismos, a hacerle los arreglos básicos. Era, vamos, la definición de un coche hecho para durar. Vale, entonces ya hemos visto cómo se ganó la confianza de la gente. Pero, ¿cómo pasa de ser un coche fiable a convertirse en parte del alma de un país, en un pilar de la cultura colombiana? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues pasó porque se metió hasta la cocina en la vida de la gente. Se convirtió en el coche para todo. El que usabas para llevar a los críos al cole, para irte de excursión el fin de semana, pero también era el coche de trabajo de miles y miles de pequeños empresarios y autónomos. Era, al mismo tiempo, el coche de la familia y el motor del progreso personal. Y para que nos hagamos una idea de la dimensión de todo esto, solo hay que mirar una cifra. Casi 100.000. 100.000 unidades montadas en Colombia entre 1970 y 1992. Es una auténtica barbaridad. Nos da una idea de hasta qué punto este coche formaba parte del paisaje y de la vida de la gente. Y lo más curioso es ver cómo ha cambiado su papel con el tiempo. Es increíble. En los años 70, tener un R4 era el sueño de la clase media. Era el coche familiar por excelencia. ¿Y hoy? Hoy es un icono de la nostalgia, una pieza de coleccionistas súper querida, e incluso un lienzo para artistas y emprendedores. Su propia historia es un espejo de cómo ha cambiado la propia Colombia. Bueno, y todo esto nos lleva al presente. ¿Qué pasa hoy con el amigo fiel? Porque la historia, desde luego, no acabó cuando se dejó de fabricar. La producción paró en el 92, sí, pero la llama, la pasión por el amigo fiel está más encendida que nunca. Por todo el país hay clubes de fans, gente que los mima, los restaura con un cariño que es alucinante de ver. Ya no es el coche de ir a trabajar, ahora es un clásico, un tesoro que se cuida con devoción. Y su huella está por todas partes, literalmente. Te lo encuentras en obras de arte, en murales callejeros que son una pasada, en las quedadas de los clubes y sí, todavía te cruzas con ellos por la calle, currando como el primer día. Al final es eso, un símbolo de aguante, de sencillez y, claro, de muchísima nostalgia. La verdad es que la historia del Renault 4 da que pensar, ¿eh? Nos enseña que a veces las cosas más simples, las más cotidianas, las que casi ni vemos, pueden acabar contando las historias más increíbles sobre cómo somos. Y te deja con una pregunta en el aire. De las cosas que nos rodean hoy, ¿cuáles serán las que cuenten nuestra historia en el futuro?